Libre, fuerte, independiente, apasionada, rebelde, extremadamente inteligente y llena de preguntas. Es un resumen, si bien insuficiente, al menos básico, para conocer a Émilie du Châtelet, una de las figuras relevantes de la Ilustración francesa, matemática, física, filósofa, lingüista y feminista. Vista con una mirada simplemente frívola, lo más destacado de la vida de Émilie du Châtelet fue una serie de aventuras amorosas que disfrutó con la complacencia o al menos la simulada ignorancia de su marido. Los años que fue amante de Voltaire bastarían para darle un lugar en la historia de esos años en los que el pensamiento se iba liberando de antiguas ataduras. Pero ella misma se rebeló contra esa fácil visión cuando le escribió a Federico el Grande de Prusia: «Juzgadme por mis propios méritos o por la falta de ellos, pero no me veáis como un simple apéndice de este gran general o ese gran sabio, esta estrella que brilla en la corte de Francia o ese autor famoso. Soy, por mi propio derecho, una persona completa, responsable solo ante mí por todo lo que soy, todo lo que digo, todo lo que hago». El camino que llevó a esa postura comenzó con el nacimiento de la hija del barón de Breteuil el 17 de diciembre de 1706 en medio de la turbulencia de la Revolución Científica y con ella del pensamiento ilustrado. Su nombre completo era Émilie Le Tonnelier de Breteuil. El barón, su padre, que ocupó un puesto en la corte de Luis XIV, observó que su hija era extremadamente inquieta, interesada en cuanto le rodeaba y una fuente incesante de preguntas. La educó en latín, italiano, griego, alemán e inglés y ella aprovechó a los amigos de la familia para expresar y desarrollar de modo autodidacta su pasión por las matemáticas. La libertad que anhelaba pasaba por un buen matrimonio con un caballero que no le pusiera fronteras a sus intereses y gustos y encontró al candidato ideal en el marqués Florent Claude de Châtelet-Laumont, con el que se casó en 1725, convirtiéndose así en marquesa. Ella tenía 19 años y él 34, y los diversos lugares donde vivieron, especialmente París, influyeron en los gustos estéticos y las pasiones intelectuales de la joven esposa. Tuvieron 2 hijos en rápida sucesión y un tercero poco después, que vivió apenas un año. Era 1734 y Émilie, además de cumplir con sus obligaciones como marquesa de Châtelet, había tenido una agitada vida sentimental por la que habían pasado al menos 3 amantes, asunto por lo demás común en esa época para la gente de su posición social. Pero además había contratado a diversos sabios de la época para que le enseñaran matemáticas, a frecuentar reuniones de intelectuales, matemáticos y físicos como las llevadas a cabo en el Café de Gadot, que sin embargo tenía prohibida la entrada a mujeres. Émilie optó por vestirse como hombre y aunque todos sabían quién era y no engañaba a nadie, le franquearon la entrada, convirtiéndole en habitual de las reuniones porque sus aportaciones siempre eran bienvenidas. En 1733 había conocido a uno de los personajes fundamentales del pensamiento de la Ilustración, con quien inició una relación amorosa y reanimó sus intereses intelectuales y científicos: Voltaire, que se refirió a ella como la mujer que en toda Francia tiene la mayor disposición para todas las ciencias. Émilie y Voltaire se instalaron en una casa en Cirey, propiedad del marido de Émilie, quien aceptó la situación de buen grado y se ocuparon de estudios científicos, especialmente sobre las propuestas de Newton referentes a la gravedad, que no eran aceptadas en una Francia que prefería a Descartes, filósofo que no aceptaba la existencia del espacio vacío y explicaba la atracción gravitacional como vórtices en el éter que todo lo llena. Voltaire y Émilie consideraban que la evidencia se inclinaba hacia la explicación de Newton y dedicaron largo tiempo a estudiar el asunto. Ambos participaron independientemente, ella sin hacérselo saber a su amante, en un premio de la Academia de Ciencias sobre el fuego y su propagación que finalmente fue ganado por el matemático Euler. En 1738 se publicaban sus Elementos de la filosofía de Newton, una obra de divulgación de las ideas de Newton que, pese a ser firmada solo por Voltaire, aclaraba en el prólogo que era una obra a 4 manos con Émilie du Châtelet. Por entonces también se publicaba la traducción al francés de La fábula de las abejas, obra sobre moral de Mandeville, donde la científica aprovechaba también el prólogo para establecer su reivindicación. Siento todo el peso del prejuicio que nos excluye de manera tan universal de las ciencias. Es una de las contradicciones de la vida que siempre me ha asombrado, viendo que la ley nos permite determinar el destino de grandes naciones, pero no hay un lugar donde se nos enseñe a pensar. 2 años después, Émilie du Châtelet publicaba su obra personal principal, Fundamentos de la Física, donde hace la defensa de la posición newtoniana con apoyo en Descartes y Leibniz. En ese libro, sin embargo, no solo se dedica a asuntos eminentemente científicos, sino que presenta su propia visión sobre Dios,
la metafísica y el método científico, con las reflexiones producto de su trabajo en el laboratorio que había instalado en Cirey y donde también se situaba como una innovadora en cuanto a la defensa de las hipótesis como bases para el trabajo científico. Por esos años se daría tiempo además para escribir su Discurso sobre la felicidad, una reflexión autobiográfica y moral sobre la naturaleza de la felicidad, especialmente la de las mujeres. Hacia 1747 Émilie había dejado su romance con Voltaire, pero no su amistad con él. Se había enamorado del marqués de Saint-Lambert e intensificó el trabajo en un proyecto que le había ocupado muchos años. Una detallada traducción al francés de la obra magna de Newton, Los Principia Mathematica, acompañada de abundantes comentarios algebraicos clarificadores de la propia traductora. Nunca lo vería publicado. En 1749 quedó embarazada de su nuevo amante, aunque Voltaire le ayudó a convencer a su marido legítimo que él era el padre del futuro bebé. A los pocos días de nacer su cuarto hijo, Émilie du Châtelet murió inesperadamente. Era el 10 de septiembre de 1749, con apenas 43 años de edad. Voltaire le escribió a un amigo relatando el acontecimiento. No he perdido a una amante, sino a la mitad de mí mismo, un alma para la cual parece haber sido hecha la mía. 10 años después se publicaba al fin la traducción de Émilie, que es hasta hoy la única traducción al francés de la obra cumbre de Newton. No ha hecho falta otro. Si fuera rey, escribió Émilie du Châtelet, repararía un abuso que recorta, por así decirlo, a la mitad de la humanidad. Haría que las mujeres participaran en todos los derechos humanos, especialmente los de la mente.